Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Astrorelatos, mi historia en las estrellas. Y tú sabes que me encanta hacernos preguntas relevantes. Y una de las preguntas relevantes que tengo esta semana para ti ¿es posible ser libre y estable? ¿Son compatibles estos dos conceptos, libertad y estabilidad? Todo esto, evidentemente, tiene relación con una situación en particular astrológica que vamos a estar viviendo durante esta semana, que es la luna nueva en Acuario. Por un lado, tenemos a Acuario que representa la libertad, donde va a estar el Sol y la Luna en conjunción, es decir, en el mismo grado matemático. Y por otra parte, a estos astros que van a estar en Acuario, se le va a estar generando una cuadratura, es decir, un aspecto tenso con Urano en Tauro. Y Tauro representa la estabilidad. Para explicártelo muy en simple y sencillo, vamos a tener una tensión entre el llamado a la libertad y la búsqueda de estabilidad. Y de ahí entonces que surge esta pregunta. Yo creo que lo primero que hay que hacer para responderla es preguntarnos qué es la libertad. Yo sé que el tema da para mucho. Podemos preguntarnos, ¿realmente somos libres? ¿Existe la libertad o simplemente es como una ilusión, es una utopía? Como concepto, la libertad es la facultad de una persona de actuar de un modo determinado según su propia voluntad. Es la facultad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin limitaciones más que el respeto a la libertad de los demás. Es decir, y fíjense que uno suele confundir, de hecho me pasó cuando estaba pensando en la temática que íbamos a hablar esta semana, de confundir la libertad con caos. Y siempre es muy bueno conceptualizar las cosas, saber qué significa. Porque acá nos está diciendo que la libertad es una facultad que tiene el ser humano. Cuando hablamos de facultad es algo que yo puedo ejercer o no. Que está, pero depende de mí si lo uso. Y esa facultad consiste en actuar, es decir, tomar acciones según mis valores, según mis criterios, según mis creencias, según mis pensamientos, sin que nada de eso se vea limitado, salvo tu propia libertad, la libertad de la otra persona. Entonces acá estamos hablando, de hecho, de un derecho fundamental del ser humano, de un derecho humano, que tiene como límite el derecho a la libertad que tiene otro ser humano. Pero ese es el único límite que tiene. Bueno, siempre que sea con respeto y en orden a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. En fin, cuando yo tengo esta facultad de actuar según mis valores, mis criterios, mi razón y mi voluntad, podríamos decir entonces que soy libre. Y por otro lado, la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Y consiste en el mantenimiento del equilibrio, en un no cambio, en una permanencia, en estar en el mismo lugar o en las mismas condiciones dadas por mucho tiempo. Y la estabilidad podemos llevarla, por ejemplo, a una estabilidad política. Uno dice, bueno, este país es estable políticamente porque tiene un gobierno establecido, que dura el tiempo que establece la Constitución, se respetan las normas del ordenamiento jurídico, hay división de poderes, hay democracia, perfecto. Pero también vemos que en otros países, por ejemplo, bueno, bastante cercanos, ¿cierto?, dentro de Latinoamérica, donde no hay una estabilidad política, donde hay un presidente por un tiempo, después sacan a otro, después hay que hacer llamado a elecciones, pasan cosas, etcétera, etcétera. También podemos hablar de la estabilidad a nivel económico. Por ejemplo, dentro de cada uno de nosotros. Y uno piensa en estabilidad económica diciendo, bueno, yo quisiera recibir la misma cantidad de dinero, desde este punto de vista lo veo yo, todos los meses. Y estabilidad económica uno puede tener en un país como el nuestro, trabajando a contrata generalmente, es decir,
en una relación de subordinación y dependencia, como se llama jurídicamente, donde te establecen, celebras un contrato y te establecen que trabajando cierta cantidad de horas, que en general son de 40 a 45 horas, lo normal, ¿cierto? Te van a pagar un sueldo por ese trabajo, por ese tiempo. Y ahí tú tienes esa estabilidad económica. También podemos hablar, que esta es la que a mí más me interesa, la estabilidad emocional, que nos habla de estar, siento yo, con las aguas tranquilas. Lo que no significa que no vamos a experimentar desafíos, ni que la vida no va a movernos. No, pero en general me mantengo bastante estable. No soy una persona que en la mañana amanezca. Yo recuerdo, se me vino alguien a la mente. En la mañana estoy muy molesto, muy mal genio, no quiero escuchar a nadie, no quiero relacionarme con nadie. Y en la tarde soy un sol, y un encanto, qué persona más amorosa, qué felicidad compartir contigo. Pero y en la noche me baja toda una ira, ya. Eso sería inestabilidad emocional. En cambio, una persona estable emocionalmente, lo más probable es que también sea bastante predecible. Es decir, en la mañana la veo y es la misma persona que veo en la tarde, y es la misma persona que veo en la noche, y es la misma persona que veo al día siguiente. Y no me está trayendo sorpresas. No me está generando como esta sensación de incertidumbre, que tiene muchísimo que ver con la luna en Acuario, esta sensación de incertidumbre, que es la luna que vamos a estar viviendo, y también para las personas que tengan su luna en Acuario, que nos habla de un corte de suministro emocional, donde yo sentía que me estaban amando, pero de un momento a otro, de manera sorpresiva, se corta eso, ese suministro emocional, se experimenta una sensación de angustia a tal nivel que de ahí en adelante, la zona segura de esta luna en Acuario es no volver a vincularme a un nivel intenso y a un nivel emocional profundo, porque sé que cuando caigo en esa vinculación, tarde o temprano se va a cortar el suministro de amor, el suministro emocional. Esa es la estabilidad emocional. ¿Es posible ser libre, es decir, actuar según tus valores, criterios, razón y voluntad, y a la vez mantener un equilibrio, permanecer en un mismo lugar o en una misma energía o en una misma disposición, que sea política, material, económica, emocional, por mucho tiempo? Desde mi punto de vista, la respuesta es que sí. Y quiero contarte el por qué llegué a la conclusión de que sí. Dentro de mí hay dos energías. Acuérdate que este podcast se llama Astrorelatos, mi historia en las estrellas. Yo tengo a mi luna en Acuario. La luna representa la energía, una de las energías de máximo apego en la carta natal. Es esa zona segura, ese lugar donde yo siento que estoy protegido a nivel de mamífero. Estamos hablando de algo que es muy instintivo, no intuitivo, instintivo. Y instintivamente vamos a tender a ir hacia nuestro mecanismo lunar. Pero por otra parte, yo tengo a Venus en Tauro. Y Venus representa en nuestra carta natal lo que amamos, lo que nos gusta, lo que deseamos, eso que para nosotros es atractivo. Y fíjate que además está en mi casa 9, que tiene que ver con la filosofía de vida. Entonces, acá yo tengo una contradicción entre dos cosas. Por un lado, a esta luna en Acuario, que lo que necesita es una distancia tremenda, lo que necesita es un aire entre los vínculos. No quiero estar muy cerca ni tampoco muy lejos. Si estoy muy cerca, siento que me ahogo y sé que en cualquier momento se va a cortar. Si estoy muy lejos, siento que en realidad tampoco estoy recibiendo suministro, entonces estoy pero no estoy. Y hay una intermitencia constante. Pero por otra parte, Tauro representa la estabilidad. Tauro es la tierra. La tierra son nuestros cimientos. La tierra es donde estamos parados. Entonces mi carta me dice, por un lado, que mi mecanismo lunar es este refugio de libertad, de querer autenticidad, de querer originalidad y de no involucrarme a nivel intenso con un otro, ni en general con nada, de un desapego. Una luna en Acuario, que es lo que vamos a estar viviendo, todos vamos a estar experimentando esta energía de alguna u otra forma.
La zona segura de una luna en Acuario es en desapego. Me siento segura cuando no me apego ni a una persona, ni a una situación, ni a una emoción, ni a nada. Es una de las lunas más difíciles, de hecho, junto con la luna en Capricornio. Pero por otra parte, Tauro me dice que lo que mi alma anhela, porque cuando ya empezamos a hablar de planetas como Venus, Marte, Mercurio, y ni hablar de los sociales o de los transpersonales, lo que mi alma anhela es esa seguridad. ¿Cómo le explico a mi mente, sobre todo a nivel inconsciente, que esa estabilidad no significa que yo pierda mi libertad? Que de hecho, y por eso la conclusión y la respuesta es que sí son compatibles, la misma estabilidad me puede llevar a generar libertad. Y estoy segura que en este momento tú dijiste sí, porque claro, cuando uno es estable económicamente, es libre. No solamente lo lleves a lo económico. Cuando uno está estable, cuando uno está en equilibrio, de manera permanente, imaginémonos, y esto me recuerda mucho a una carta del tarot 800 que se llama Silencio, que yo siempre la explico de la misma manera. Imagínate que yo tengo una pecera donde hay una perlita, pero esa pecera también tiene sedimentos, tiene tierra o tiene arena, y yo la revuelvo, la agito mucho. Yo no voy a poder encontrar la perlita, porque es muy chiquitita, muy delicada. ¿Qué necesito para poder encontrar esa perlita? Calmar las aguas. Cuando uno está en un momento de inestabilidad emocional, que estoy segura que tú y yo hemos pasado muchas veces por esa situación, ya sea por duelos, por enfermedades, por pérdidas, por momentos trágicos, por traumas, etcétera, etcétera, lo que nosotros necesitamos después de algo así es calma, calmar las aguas para poder encontrar la perla, para poder encontrar el aprendizaje. Desde ahí entonces es que gracias al equilibrio, a estar permanentemente en el mismo lugar, físico, emocional, espiritual, etc., puedo encontrar, crear o gestar mis convicciones, valores y creencias. Y por lo tanto, comenzar a actuar desde mi libertad. Pero primero cuando tuve estabilidad. Porque esa estabilidad me permitió encontrar la perla. Cuando encontré la perla, la saqué y empecé a vivir en conformidad a lo que esa perla me estaba entregando y enseñando. Ahora bien, la reflexión no termina acá. ¿Y será posible que la libertad me lleve a la estabilidad? Y para mí, la respuesta es que sí. Cuando puedo actuar según mis convicciones y valores, puedo crear una realidad interna, una base o cimientos sólidos, es decir, una estabilidad interior, en la cual hay espacio para ser yo, con respeto, evidentemente, y conciencia con respecto a mi entorno. Hay algo que es muy importante. La libertad lleva implícita, es decir, en sí misma, es intrínseca a la libertad un sentido de responsabilidad tanto individual como social. Actuar en libertad no es actuar desde el impulso, sino obrar en conciencia en pro del bien común y del bien propio. Como te contaba, yo tengo mi luna en Acuario. Mi sustento emocional yo sentía que era de mucho aire, mucho espacio. Yo siempre siento eso, que tengo y que necesito mucho espacio a mi alrededor. Para sentirme bien, para sentirme tranquila, para sentirme con vida, porque eso es lo que hace la luna, te hace sentir que estás viviendo, básicamente. El sol te da la vida, pero ¿quién la sustenta y la mantiene es la luna? Claro. Y siento que ese ambiente de aire, donde quizás no tenía la estabilidad que hoy de adulta me imagino que es la que deseo y quiero, esa misma libertad de ver que, por ejemplo, como lo he contado en otros episodios, yo no tenía que pedir permiso para nada. Yo podía hacer lo que yo quería siempre con respeto a mí misma.
me llevó a generar y a crear convicciones, a crear valores propios, que son base de ensayo y error. Y de hecho están en permanente cambio y transformación mis valores y mis convicciones personales. Siempre. Porque para mí, el cambiar de opinión es vivir. El un día decir, ¿sabes qué? Sí, soy vegana. Yo fui 10 años vegetariana o vegana, transité por ambas situaciones. Y decir, ahora estoy comiendo carne. Y al mes siguiente decir, ¿sabes qué? Sí comí carne, pero en realidad no me hace sentido, así que ahora tampoco estoy comiendo carne, pero después sí voy a volver a... Y así, con ese ejemplo, o ahora no quiero ser madre, no sé qué irá a pasar mañana, o ahora no estoy siendo abogada, pero quizás en algún momento, si es que eso vuelve a pasar o me vuelve a generar o la vida me vuelve a llevar ahí, perfecto, lo voy a hacer. De eso se trata la vida, para mí, de cambiar de opinión, porque la vida es cambiante, la vida no es permanente, la vida es cambio. Pero dentro de todo eso sí podemos construir una estabilidad que va más allá de la estabilidad externa, económica, política, familiar, etc. Es una estabilidad interior que consiste principalmente en saber que estás tú incondicionalmente para sostenerte, que tú eres la base, los cimientos sólidos para cuidarte y protegerte. En otros términos, que tú eres tu madre, tu padre, tu niña, tu niño. Y que dentro de ti está ese lugar seguro. Bueno, en conclusión, desde mi punto de vista, me encantaría escucharte, me encantaría saber qué piensas tú. Se puede ser libre y estable, y se puede ser estable y libre, que es el llamado que nos va a hacer esta luna nueva, que como toda luna nueva representa un comienzo, que es el 10 del 10 al 11 de febrero, nos va a estar haciendo ese llamado, porque por un lado tenemos al Sol y a la Luna en Acuario, que como ya sabes todo lo que significa Acuario, pero por otra parte tenemos un aspecto tenso que se llama cuadratura a nivel técnico, con Urano en Tauro, que justamente Urano es el regente de Acuario, pero va a estar en Tauro generando una tensión entre estos dos sentidos, la estabilidad taurina y la innovación, la libertad, la búsqueda por sobre todo de romper condicionamientos y estructuras capricornianas, el signo que viene antes de Acuario, para encontrarnos con una nueva humanidad. Esta tensión la vas a estar viviendo esta semana y probablemente unas 2 semanas después, y esto se va a ver manifestado en los próximos 6 meses, cuando tengamos en agosto la luna llena en Acuario. Te invito a reflexionar, a ver si dentro de ti no hay una contradicción entre la estabilidad y la libertad, porque quizás quieres libertad, pero cuando la has tenido, has perdido la estabilidad. Y uno siempre es consecuente con sus creencias. Cuando tuve libertad lo pasé mal. Quiero libertad y no entiendo por qué no la puedo tener, porque cuando la tuviste la pasaste mal. Tu mente entendió que la libertad es sinónimo de dolor. Y tu mente no quiere dolor, quiere placer. Son las dos fuerzas movilizadoras del ser humano, el dolor o el placer. O quizás quieres estabilidad, pero la estabilidad te ha llevado a perder tu libertad. Entonces, cuando buscas estabilidad no la logras conseguir. ¿Por qué? Porque tu mente entiende tus creencias internas, profundas, que la estabilidad te quita la libertad. Por eso cada vez que estás tratando de mantener de manera permanente una situación, eso se corta, se termina. Bueno, todo eso para una luna en Acuario natal es de lo más normal, es el mecanismo al que recurre constantemente. Bien, estimados oyentes, cada vez hago capítulos más largos. Bueno, me encanta hablar, me encanta compartir sobre todo este tipo de reflexiones que mezclan astrología, mezclan también un poco de derechos fundamentales. La libertad es un derecho fundamental, está establecido en el artículo 1 de la Constitución, está establecido a nivel internacional, es parte de lo que nos hace humanos, la libertad. Estamos también en un momento y en un país
donde sí somos mucho más libres que en otros sectores y en otros lugares del mundo. Aprovechemos esta libertad y aprovechemos esa libertad para construir una estabilidad desde esa libertad. Ese es mi mensaje, ese es mi consejo, esa es mi reflexión para hoy. Te dejo un abrazo tremendo y nos escuchamos el próximo lunes.